Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy martes. Hoy vamos a leer el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos 6, del 18 al 31. Es una historia que nosotros no seríamos capaces de cumplir. Es una historia que nos deja una enseñanza impresionante, pero que en la medida que nosotros sintamos que estamos trabajando para Dios y que Dios es nuestro único propósito en este mundo, seguramente que seríamos capaces de hacer lo que relatan aquí en esta historia. Así es que vamos a prestarle mucha atención, que es una historia bonita, triste pero bonita, porque son de esas enseñanzas donde Cristo muere en la cruz por el redimir todos nuestros pecados, pero muere en la cruz porque Él no se quiere bajar de la cruz, porque quiere ser el Cordero de Dios que por su muerte libra los pecados del mundo. Esta historia es parecida a esa. Vamos a leer entonces la segunda lectura, segundo de los Macabeos 6, 18 al 31. Le daré un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente la muerte por amor a nuestra ley. En aquellos días Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera de carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos aún a costa de la vida. Algunos de los encargados, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión legítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio, ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte, y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de canas honradas e ilustres de su conducta intachable desde niño, y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió sin cortarse, diciendo enseguida: enviadme al sepulcro. No es digno de mi edad, ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar por mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar una muerte noble y voluntaria, por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que le llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino también a toda la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de voluntad. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Tendríamos que conocer toda la historia completa de este pasaje bíblico, el contexto, por qué Eleazar estaba condenado a muerte, qué fue lo que pasó. Al parecer, el rey ordena que si Eleazar come carne de cerdo, él lo deja vivir, pero tiene que obedecerle al rey. Y Eleazar dice: no, yo no voy a defraudar a los jóvenes.
ni voy a defraudar a mi Dios ahora que tengo tantos años de vida, 90 años. Y entonces los amigos de él lo tratan de persuadir, haciéndoles creer al rey que con un engaño, venga, coma de su carne, hagámosle creer al rey que es verdad carne de cerdo, pero mentira, es carne de la que usted puede comer. Y Eleazar dice, no, ¿cómo se le ocurre? Voy a engañar al rey y con ello me voy a engañar yo mismo y con ello voy a engañar a los jóvenes que me están viendo y que soy ejemplo de ellos. ¿Qué van a pensar esos jóvenes? Que yo comí carne de cerdo, así no haya sido de cerdo. No, prefiero morir, muchachos. Además, alargar mi vida unos años más, ahorita que tengo 90 años, unos cuantos años más, engañando al rey, engañando a los jóvenes, pero principalmente el que estoy engañando es a Dios. Y Dios omnipotente, ¿cómo me va a recibir? Él me va a castigar por no haber soportado ese suplicio hasta el final. Dios me libre de esa situación. Y por eso no, sigamos con el sacrificio, sigamos con el suplicio, sigamos. Y por eso él dice que lo torturaron a punta de golpes y a punto de morir dice, he cumplido con mi Dios, le he dejado a estos jóvenes un buen ejemplo de suplicio, que todos debemos morir por Cristo y estar con Cristo. De eso se trató el Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo se trató de ese ejemplo, que cierto rey se fue y a uno le dio 5 dones, al otro le dio 2 y al otro no le dio sino 1, porque de acuerdo a su calidad o su forma de ser, el Señor, el de 5 le dio otros 5, el de 2 le regaló otros 2 dones más, pero el que tenía 1 lo escondió, le dio miedo trabajarlo. Y Dios dice que a ese holgazán le quitó el don que tenía y se lo dio al que tenía 5, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener y lo arroja al infierno. Esto mismo nos está diciendo hoy, que nosotros debemos vivir para Cristo y morir para Cristo. Así lo dice San Pablo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Vivir o morir, somos de Cristo. Así es que San Pablo, cuando lo iban a ir a decapitar, él les dijo a sus compañeros, conservad la fe porque yo voy a reunirme con mi Señor. Ese es el premio, ese es la verdadera razón de existir en esta vida, vivir para Cristo y morir para Cristo. Es lo que hace Eleazar a sus 90 años, y por eso esa nación y ese pueblo recuerdan a Eleazar con todo ese cariño de que él prefirió la muerte antes de desobedecerle a Dios. ¿Somos capaces de hacer esto, muchachos? Por eso hay que conservarnos en la fe y en la oración para poder llegar a una situación de estas tan difícil, pero hay que vivir para Cristo y morir para Cristo. Algunos nos apegamos a esta tierra, nos apegamos, no queremos morirnos, tenemos miedo de morirnos, cuando la verdadera existencia está en la muerte, está pasando la muerte. Aquí vivimos 100 años, pero pasando la muerte viviremos en la eternidad. ¿Y qué debemos hacer? Vivir para Cristo y obedecerle a Cristo en todo. Y eso es lo que nos están diciendo. Vamos a leer el Salmo 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no le protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. A veces pasamos por duras pruebas, muy duras pruebas. Dios a veces nos muestra caminos de piedra
y a veces nos muestra caminos de espinas y a veces nos muestra caminos bonitos, pero nosotros debemos sostenernos en la palabra de Dios, porque el Señor dice, ¿quién? A ver, lo leo porque se me escapa, tengo que decirlo bien. El Señor me sostiene, Él me sostendrá siempre si yo confío en Él. ¿Cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Es una fe ciega en el Señor. Permanecer en el Señor tiempo completo. Pedro sintió miedo. Pedro se quería ir de Roma. Y cuando salió de Roma, él se encontró al Señor y él se asustó y vio al Señor y dijo, ¿para dónde va, Señor? Y el Señor le dijo, voy de nuevo a que me crucifiquen. Y Pedro, que había sentido miedo y estaba huyendo de Roma, entendió lo que el Señor le quería decir, que si vivía tenía que vivir para Cristo y que si moría, moría para Cristo. Y por eso Pedro se devolvió. Él sabía cuál era su destino, morir. Lo iban a crucificar. Y cuando lo iban a crucificar, él pidió que fuera con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como Cristo. Pero Pedro, mártir, murió entregado a Dios. Pablo murió entregado a Dios. San Esteban murió entregado a Dios. Todos los apóstoles, la mayoría murieron entregados a Dios. A Juan lo iban a tirar a un caldero y efectivamente lo tiraron a un caldero y él dijo, tírenme, si Dios me va a salvar, me salvará a un caldero caliente hirviendo de aceite. Y lo tiraron al caldero y él confiaba en el Señor y lo protegió. No le pasó absolutamente nada a Juan y murió de viejo. Mientras que luego tiraron a los 10 minutos a otro y ese sí se despellejó completamente la piel por el aceite hirviendo y todas esas cosas. Así es que cuando uno vive para Cristo, debe morir para Cristo. ¿Cómo lo entendemos? Debemos entenderlo. Vamos a leer a San Lucas 19, 1 al 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién no ha escuchado la historia de Zaqueo? La historia de Zaqueo era un recaudador de impuestos. Él era judío, Zaqueo era judío, pero trabajaba para los mercenarios romanos. ¿Por qué? Porque a él le pagaban un porcentaje si le cobraba el impuesto a sus propios hermanos judíos. Entonces él, que le gustaba vivir bueno, entonces dijo, Ave María, yo este negocito no me lo pierdo. Y por eso los judíos hermanos lo detestaban, porque era un pecador que trabajaba en contra de los judíos y a favor de los mercenarios romanos. Y es allí donde comienza la historia. En este pedacito no alcanzamos a notar eso, no lo alcanzamos a notar, pero si nosotros viéramos un poquitico más el contexto,
nos encontraríamos a un Zaqueo que amaba el oro, pero ya no sentía tanta belleza como antes. Él, cuando comenzó a escuchar de Jesús, cambió su actitud. Ya no era un hombre ambicioso, ya no tenía sentido o razón de vivir. Él perdió toda razón de vivir, ya ser ambicioso no lo era tan bonito, tener posesiones ya no le parecía tan bueno. Y entonces él se sentía vacío por dentro, porque no encontraba la razón de existir, y todo lo que él creía que era bueno se convirtió en algo sencillo. El oro dejó de brillar, la plata dejó de brillar para él, ya nada le parecía importante y todo le parecía insignificante, pero era un pecador. Por eso cuando escuchó que Jesús iba a pasar por donde él estaba, él quería verlo, pero como era un hombre bajito de estatura, buscó subirse a un árbol para ver a Jesús. Estos mensajes todos tienen una connotación impresionante. Por eso en apologética nosotros no podemos dejar pasar absolutamente nada. Las palabras significan, cada palabra significa. Entonces, por eso no podemos tomar los textos como que y se nos fuimos hasta el final, sacamos una conclusión y ya. No, cada cosita significa. Y por eso vamos a leer un pedacito aquí. Vamos a leer un pedacito. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante. Ese corrió más adelante es: debemos ir al encuentro de nuestro Señor, debemos ir en búsqueda de nuestro Señor. No podemos dejar que las cosas pasen de largo, sino que debemos ir al encuentro. Y si no lo podemos pescar acá, entonces vamos más adelante. Si nos invitan a misa, vamos a misa. Si nos invitan a un retiro espiritual, vamos a ese retiro espiritual. Pero debemos correr al encuentro de Dios, porque nada es gratuito. Pero la gente se lo impedía porque era bajo estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Él busca estrategias para estar con el Señor, pero él no quiere dejar esa gran oportunidad de encontrarse con Dios, y por eso se sube a una higuera. Él lo quiere ver, él quiere sentir la presencia de Dios, y por eso se sube a esa higuera. Solo que se da en un espacio que uno dice: esto estaba predestinado, porque Jesús le dice estas palabras: baja, Zaqueo, enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. O sea, como que este momento estaba predestinado en la vida de Zaqueo. Pareciera que Zaqueo desde un principio, desde que nació, hubiese nacido para este encuentro, para que Dios se encontrara con él y dejara una gran lección a la comunidad. Pareciera que Zaqueo fue predestinado por Dios desde el vientre de su madre para este momento. Así es cuando dice: hoy tengo que hospedarme en tu casa. O sea que el Señor sabía que se iba a encontrar a Zaqueo, que no era y no mirar para arriba y se lo iba a encontrar en una higuera, y que lo iba a llamar porque hoy tenía que ir al encuentro con Zaqueo. Y mire lo que todos esperamos, todos, que es que nosotros todos somos como Zaqueo, muchachos. Todos somos como Zaqueos, somos ambiciosos, deseamos prosperidad, fortuna, riquezas, vivir bien, cómodos. Si tenemos una casa queremos dos, si tenemos dos queremos tres, si tenemos tres casas queremos finca, y si tenemos finca ya queremos carro, y si tenemos carro queremos carro también para los hijos y motos, pero nunca nos bajamos de la ambición. Y aquí es cuando Zaqueo se da cuenta del error que estaba cometiendo, que es: al ver esto todos murmuraban diciendo: bueno, esta es otra partecita antes de irme a la de Zaqueo. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Zaqueo encuentra la presencia de Dios. Cuando vamos a los cursillos de cristiandad, oiga, qué encuentro con Dios tan maravilloso. Yo se los recomiendo a todas las personas, a los jóvenes, a los ancianos,
a las parejas, a las mujeres, a los hombres, cuando los inviten a un cursillo de cristiandad. Vayan, muchachos, vayan a ese encuentro de Dios, vayan, porque usted va de una manera y regresa de otra. Ya no es el mismo hombre mortal que se fue, ya no es la misma mujer mortal que se fue, regresa otra mujer, regresa otra. Y es lo que hoy Zaqueo experimentó. Zaqueo experimentó alegría de estar ante la presencia de Dios y que Dios estuviera frente a él. Ha entrado, pero viene los que no faltan, los criticones, los que no quieren saber de Dios para nada. Y entonces dice, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Qué son los hermanos separados? Pensaron que me iba a librar de ellos, que hoy no los iba a tocar. ¿Qué son los hermanos separados? Son estos fariseos que siempre critican al católico y que siempre dicen, pero ¿qué me gano yo con estar en la iglesia católica? Si mírenlos, van a misa y después los vemos discotequeando, los vemos en cristales, los vemos en bares, los vemos asaltando gente y dicen ser católicos. ¿Eso de qué sirve? Eso de nada sirve. Y entonces estos son esos hombres, son todos los protestantes que se salieron de la iglesia católica porque no soportaban ver a otros católicos pecar y rezar, no soportaban. Entonces ellos dijeron, esta definitivamente no es mi iglesia, aquí se peca y se reza y creen que empatan. Yo prefiero salirme de la iglesia de Cristo e irme a conformar otra congregación diferente, así no tenga nada que ver con Cristo. Allá van a hablar bonito de Cristo, aquí se alaba a Cristo, pero la iglesia de Cristo es la iglesia católica, pero eso a mí no me importa. Allá también hablan de Cristo y Cristo tendrá misericordia de mí. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, y aquí viene el arrepentimiento. El arrepentimiento, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, que es lo que Dios nos pide, que amemos al prójimo. Los dones, al que le dio 5 dones, trabajó en bien de los pobres. El que le dio 2 dones, trabajó en bien de los pobres. Y al que le dio un don, no quiso trabajar por los pobres. Era un hombre egoísta, era un hombre que no le interesaba para nada si los demás aguantaban hambre o no aguantaban hambre. Aquí nos está diciendo, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces. Aquí es donde yo me hago esta pregunta, muchachos. Un alcalde, el que le caiga el guante que lo chante, saquea los bienes, el erario público, recibe una comisión por un negocio cualquiera que haga en la alcaldía. Y entonces me importa un comino el pueblo, pero a mí lo que me interesa es mi comisión. Y entonces voy a endeudar al municipio por X cantidad de dinero. Igual mi comisión es el 10-15%. A mí me importa un carajo cómo lo va a pagar el pueblo. Igual a mí lo que me interesa es la comisión que yo me voy a ganar. Esto la persona que me esté escuchando sabe a quién me refiero. Y entonces aquí dice que esa persona debe restituirle a los que le robó el cuatro veces más. Entonces uno se pregunta, ¿y esa persona fue y se confesó, se arrepintió de haberle robado al pueblo? ¿Realmente el arrepentimiento fue sincero? ¿Realmente está siendo arrepentida cuando no le está restituyendo al pueblo lo que se robó? Este es un mensaje que está aquí y me deja a mí inquieto. Jesús le contestó, este es lo más bonito de este evangelio. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Se acuerda que por allá tocó Elíasar el apostatar? Apostatar, dijo a Elíasar. Yo no pienso apostatar en contra de Dios, haciéndoles creer que he comido carne de cerdo cuando no es. No, uno debe ser correcto, honesto y transparente ante Dios. Y aquí nos tocan exactamente lo mismo. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados,
La misericordia de Dios viene a él. Cuando una persona está apostatando, como es el caso de los hermanos separados, que alaban a Cristo, aleluyan a Cristo, arrojan demonios, hacen milagros en el nombre de Cristo, pero Cristo dice, están apostatando de mí, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Una persona debe arrepentirse del pecado de la apostasía si quiere que Dios sienta misericordia por él, porque es verdad, Dios es un Dios lleno de misericordia y amor por el pecador arrepentido, lento a la ira y rico en clemencia. Pero Dios no es misericordioso para el que no se arrepiente. Esto es lo que yo le insistí en el Evangelio del domingo a todos cuando les dije, la Iglesia Católica se acostumbró a enseñar la misericordia de Dios, pero se les olvida enseñar el temor a Dios. Y el temor a Dios es importante. Lo voy a volver a leer para que ustedes entiendan esa partecita. Tiene que ver con Eleazar, para que ustedes vean. No es digno de mi edad ese engaño. Va a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado. Y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar una muerte noble y voluntaria por amor a nuestra santa y venerable ley. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, me voy a salir de la Iglesia Católica que está llena de pecadores y me voy a ir para los Testigos de Jehová, o para la Luz del Mundo, o para los Pentecostales, o para otra iglesia, nombre la que usted le dé la gana, porque ahí también se predica a Cristo y eso es lo mismo. No es así. Solamente Cristo salva a los que se arrepienten en su iglesia y obedecen sus mandatos. Por eso el temor de Dios, de Eleazar, es muy importante. ¿Qué va a decir Dios? No me salvará ni en esta vida ni en la otra, si yo sigo apostatando de los mandatos de Dios. Yo lo entiendo perfectamente. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.